Hola, ¿qué tal? Mi nombre es William González Márquez, pertenezco a la Universidad Fermín Toro, Extensión Araure, e inscrito en la plataforma online Sayabé Laxoa 2019. En este momento voy a dar una breve exposición sobre la firma electrónica y el fondo de comercio, como también su concepto y sus elementos. Ahora bien, ¿qué es la firma electrónica? En líneas generales, es el conjunto de datos electrónicos que acompañan y que están asociados a un documento electrónico, que su función es determinar, identificar de manera inequívoca al firmante, al signatario, y a su vez darle la integridad a ese documento. No obstante, en la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, en su artículo 2, párrafo 3, encontramos la definición más exacta, el cual lo estipula de esta manera, que es la información utilizada o la información creada y utilizada por el signatario asociadas a los mensajes de datos que viene a atribuirle su autoría, como también el contexto en el cual ha sido empleado. Por otra parte, cuando hablamos de elementos de las firmas electrónicas, nos vamos a referir a esos elementos que la constituyen y por supuesto le dan la seguridad. Hay que tener en cuenta que estos elementos nacen según los estándares internacionales que hacen que la firma electrónica sea única e irrepetible. Esos elementos podemos nombrar la autenticidad de la firma, la confidencialidad de la firma, el no repudio de la firma y la integridad de esa firma. Eso es en cuanto a sus elementos. Ahora, por otra parte, vamos a conversar sobre el fondo de comercio. ¿Qué es el fondo de comercio? Y el fondo de comercio es aquel que viene a valorar los super beneficios que una empresa puede adquirir. Es decir, va más allá de los elementos materiales tangibles que conforman a esa empresa. Ella viene a determinar esos superbeneficios con los siguientes factores. Uno de ellos es la clientela. Otro de ellos es la experiencia que posea esa empresa, como también la eficiencia, el crédito, el prestigio que posea esa empresa. Él mide lo intangible, ese valor intangible que hace que esa empresa produzca y obtenga beneficios que a la hora de venderla se va a estimar un poco más alto que la suma de todos los elementos que componen su patrimonio. Eso es el fondo de comercio. Ahora, en el artículo 151 y 152 del Código de Comercio, tocante al fondo de comercio, allí no expresa el concepto, pero sí toca un poco lo que es el fondo de comercio, y en este caso nos va a expresar o nos va a estipular allí la enajenación del fondo de comercio, sus efectos a raíz de esa enajenación, y también nos va a dar los requisitos para que se configure una óptima enajenación de ese fondo de comercio, que no es más que las obligaciones, que también nos estipulan allí, las obligaciones que tienen el adquirente de ese fondo de comercio. Allí muy claro lo dice, que debe estar publicado, que debe publicarse en un periódico, bien sea local o un periódico de circulación a nivel nacional,
para que se concrete esa enajenación, es decir, se debe publicar por 3 veces en un intervalo de 10 días la transmisión de ese fondo de comercio para que sea efectiva y para que sea legal, y que debe proporcionarle la seguridad jurídica a sus acreedores. El enajenante debe proporcionarle, y se le proporciona allí en esa transición del fondo de comercio, la seguridad jurídica a sus acreedores y a sus deudores, que en este caso, mediante esa transición, el adquirente va a tener la responsabilidad de saldar y de sufragar algunas deudas y también de cobrar algunas deudas. Ahora, eso es atinente a lo que nos expresa esos dispositivos 151 y 152 del Código de Comercio. Continuando con esta exposición, vamos a nombrar los elementos que constituyen a ese fondo de comercio. Los elementos que lo constituyen es la clientela. Además de la clientela, lo constituye las instalaciones de ese fondo, de esa compañía, de esa empresa, las instalaciones, como también el derecho al local. Y de igual forma lo constituye esa distinción honorífica que pudieran tener esas empresas, porque aquí estamos hablando de lo intangible, esos elementos intangibles, como también algunos elementos tangibles, porque la definición del fondo de comercio que conversamos anteriormente expresa que es lo intangible de la empresa, pero también el fondo de comercio se constituye en sí como un todo de todos esos elementos, bien sea material y bien sea inmaterial. Así lo concibo y es mi opinión sobre el fondo de comercio. Por eso que esos elementos que vienen a constituir el fondo de comercio, trata de la clientela, ese conjunto de clientes, el derecho al local, la distinción honorífica que pudieran tener, el conjunto de bienes materiales, la mercadería, la mercancía de esa empresa, como todos los derechos que derivan de esa propiedad comercial. Esos serían los elementos que constituyen al fondo de comercio, y entiendo yo, por toda la bibliografía estudiada y por todo lo que he logrado investigar sobre este fondo de comercio. Ya con esto culminamos esta exposición. Nos veremos en otra oportunidad y muchas gracias.